Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios, la palabra que es viva y eficaz, la palabra de Dios que permanece para siempre. El Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni en los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Hablando al Señor Jesús del regreso, de su regreso. No pasará esta generación, el Señor Jesús dijo, hasta que todo esto acontezca. Sin lugar a dudas somos nosotros la última generación, según la higuera, según Mateo capítulo 24, que está en las Escrituras, del verso 32 al 36, que habla acerca de la parábola de la higuera. Sin lugar a dudas estamos cada vez más cerca de este evento glorioso que va a ocurrir y que nosotros somos los privilegiados de tener contacto con Dios por Jesucristo nuestro Señor, y deseamos que todos puedan tener esta oportunidad. Dios ama a todos y Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios no quiere que ninguno perezca, pero no todos aceptan el mensaje de salvación. Por eso, por su gracia y misericordia, nosotros hemos recibido la salvación en Cristo Jesús nuestro Señor. Y por eso estamos compartiendo para que otros también puedan tener esta oportunidad de pertenecer al reino de Dios, al reino de los cielos. Por eso nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos también al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea conforme al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual también puedes sujetar a sí mismo todas las cosas, como dice Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Nosotros esperamos, esta es la expectativa que tenemos nosotros de la venida del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que en donde yo estoy, estéis vosotros también. O sea que lo que estoy compartiendo está en las Escrituras, la palabra de Dios, como dice el Evangelio según San Juan capítulo 14, versos 2 y 3. Por eso tenemos la certeza y seguridad, por las promesas del Señor, por su verdad, porque es infalible la palabra de Dios. Él dijo y ejecutará. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Así es la palabra de Dios del origen de la creación. Por eso estamos compartiendo en esta ocasión esta palabra de Dios. Y estamos hablando en esta temática acerca del propósito de Dios en forma específica, para que nosotros podamos saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida y que podamos estar viviendo conforme al propósito de Dios en forma específica. Por ejemplo, estuvimos el primer propósito, según Efesios capítulo 1, verso 4, que Dios nos escogió ante la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y el propósito es que cada cristiano sea santo y sin mancha delante de Él. Y esto es una de las evidencias de quienes verdaderamente pertenecen a Dios. Dice: en amor también hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos. Es el propósito que hemos compartido también, que estaba en los planes de que seamos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto es el propósito de Dios, que seamos hijos adoptivos. Estaba en los propósitos de Dios. Y ahora vamos a seguir compartiendo acerca del propósito de Dios, de lo que nosotros tenemos que hacer. Como siempre, lo que está en las Escrituras, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, seguimos compartiendo la palabra de Dios, y dice así, el verso 6 y 7, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Fíjense qué maravilla. Está hablando de propósitos para alabanza de su gloria, de su gracia, con el cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Cuánta riqueza hay en la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, nosotros somos salvos por gracia de Dios, por la gracia de Dios, que es el don inmerecido que hemos recibido por puro gracia y misericordia y amor de Dios a nuestro favor. Nadie puede justificarse que lo merece, porque nosotros, siendo enemigos de Dios en nuestras mentes y en nuestras acciones, hemos sido reconciliados por Dios. Ningún ser humano puede justificarse delante de Dios. O sea que por pura gracia nosotros somos aceptos delante de Dios, por su gracia. Dice, porque por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Con toda claridad está diciendo las Escrituras que no hay mérito del hombre, es por la gracia de Dios, es el regalo de Dios que hemos recibido, la salvación. Porque no hay forma de que el hombre pueda obtener. Por eso es un regalo, es la gracia de Dios que hace posible que nosotros seamos parte del reino eterno de Dios. Por eso dice, no por obra, para que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse, nadie puede justificarse, porque por naturaleza está destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos capítulo 3, verso 23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. También como dice Romanos capítulo 6, verso 23. Era nuestra condición la muerte, porque estamos separados de Dios. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y este privilegio nosotros ya estamos disfrutando. La eternidad con Cristo. Ya estamos viviendo la eternidad. Ya somos salvos. No es que voy a hacer, sino ya es un hecho que ya ocurrió en mi vida. Por la pura gracia de Dios. Por gracia y fe, dice la palabra de Dios. Esto es lo que estamos compartiendo en Cristo Jesús, para alabanza de la gloria y su gracia, en el cual nosotros en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Está hablando la gracia. ¿Cómo es la gracia? ¿Qué hace posible la gracia? Es que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, porque alguien pagó por mí el precio que yo no podía pagar. O sea que Cristo murió en mi lugar en la cruz del Calvario y hizo posible que yo recibiera este regalo de la vida eterna por su pura gracia. Fíjense en qué maravilla. Por eso que el hombre no acepta, el hombre quiere hacer algo para obtener. ¿Qué yo debo hacer para ser salvo? Yo no puedes hacer nada. Solo puedes recibir el regalo que Dios te da por su pura gracia. ¡Qué maravilla! Por eso tenemos redención, el perdón de pecado. Dios nos ha perdonado por la sangre de Jesucristo, su Hijo. Dice que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Como dice Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. Estamos nosotros, por consecuencia del pecado, separados de Dios, estamos en las tinieblas. Y Dios nos ha trasladado de las potestades de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. No hay otra forma, no hay otra manera. Solo la sangre de Jesucristo es el precio de mi redención, del rescate, de la salvación por gracia. Y dice que hemos sido aceptos en el amado. Fíjense, el amado es Jesucristo el amado. Jesús cuando se iba a bautizar dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
El Padre mismo declaró acerca de Jesús que era su Hijo amado. Fíjense, hemos sido aceptos en el amado, hemos sido aceptos en Jesucristo. Por eso Dios, el Padre, no me mira a mí, sino mira a su amado, a Jesucristo que está en mi vida, al Cristo de la gloria, al que vive por los siglos. Fíjense, por esto somos aceptos. Hemos sido, por su gracia, por la obra de Cristo en la cruz, por su sangre, somos aceptos en el amado, somos aceptos por Jesucristo, el amado, el Hijo amado del Padre. Somos aceptos con el propósito, dice, para alabanza de su gloria. Este es el propósito, para alabanza de su gloria. O sea, alabanza, la Shekinah, o sea, la presencia de Dios, o sea, adorar a Dios. Solamente el que ha nacido de nuevo y del Espíritu puede alabar a Dios. Solo el pueblo de Dios puede adorar a Dios. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Todos los que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo pueden alabar a Dios de verdad. Porque conocen a Dios, porque han nacido del Espíritu. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan capítulo 4, versos 23 y 24, que Dios es Espíritu, los que la adoran deben en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, que ninguna persona puede decir muchas veces, como escuchan a decir muchas veces, gracias a Dios, gracias, pero no hay una adoración a Dios, no hay una alabanza a Dios, porque no conocen a Dios. Solo el pueblo de Dios, solo los que han sido redimidos por Jesucristo pueden alabar a Dios. Fíjense que es maravilla. Por eso nosotros nos reunimos para cantar, para alabar al Señor, darle la gloria al Señor todos los días. Damos gracias a Dios, alabamos a Dios por el pan de cada día, por el gozo, la alegría, por disfrutar cada día, por lo que Él nos permite disfrutar de su provisión abundante. Darle la gloria, la alabanza, la gratitud. ¿Quién puede hacerlo sino aquel que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo? Por su gracia. Por eso podemos alabar. ¿Quiénes? Nosotros. Por eso Dios nos llamó, nos hizo aceptos en el amado, para que alabemos a Dios. Y esto solo es el comienzo de lo que será la eternidad, vivir en la presencia de Dios, alabándole constantemente a nuestro Dios. Fíjese qué riqueza, qué maravilla de ser parte del reino eterno de Dios, que podemos alabar al Señor. Yo te pregunto, ¿alabas a Dios? ¿Cómo lo estás haciendo también? ¿Lo haces para ser visto? ¿Para que otro te aplauda? ¿O estás alabando en espíritu y en verdad? ¿Te gozas en hacerlo? ¿Disfrutar en hacerlo a Dios? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cuál es tu motivación en la adoración a Dios? ¿Es acepto? ¿Es agradable? ¿Es una ofrenda? Jesús mismo adoró al Padre. El Evangelio según San Juan, capítulo 11 de Mateo 25, Jesús dijo, te alabo Padre. Fíjense, Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Hijo amado está alabando al Padre, declarando que Él es el Señor del cielo y de la tierra. Por eso los hijos amados por Jesucristo somos los que podemos alabar a Dios, porque conocemos a Dios, conocemos su palabra y podemos darle la gloria. Cuánta enseñanza hay en cuanto a la adoración. Pero qué bueno poder darle gracias de que nos levantamos. Nuestra vida es una alabanza a Dios. Debe ser nuestra alabanza a Dios. Y acá vemos, en el primer capítulo de Efesios, vemos en 3 ocasiones que hablan para alabanza de su gloria. Fíjense en el verso 11 y 12, el apóstol Pablo estaba diciendo también, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Fíjense, está hablando de la predestinación, inclusive nuevamente aquí el apóstol Pablo, que ellos por supuesto fueron los primeros. Cristo era judío, vino al pueblo judío, por eso dice a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Pero sí, muchos no lo recibieron, pero muchos sí lo recibieron. Los discípulos lo recibieron en el aposento alto, esperando la promesa del Padre. Estaban los judíos, estaba en Pentecostés y había judíos de todos los países reunidos y recibieron el mensaje y la maravilla de Dios en su lenguaje. Porque Dios repartió lengua para que todos los apóstoles, los discípulos que estaban esperando la promesa, pudieran comunicar el mensaje a todo el pueblo judío. Por eso dice a ellos primero, dice, y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, el propósito eterno está de la creación. No podemos sorprender a Dios. Dios estaba todo en su plan perfecto. A fin, dice el apóstol, para que seamos para alabanza nuevamente, el propósito, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, porque ¿quién esperaba al Mesías sino el pueblo judío? Aunque cuando venga el Mesías no lo recibieron, pero sí muchos lo recibieron. Y en la actualidad hay muchos judíos mesiánicos, muchos judíos que recibieron al Mesías y que están recibiendo al Mesías. Así que desde su origen, el pueblo judío, ellos primero, la salvación vino a los judíos. Pero no solamente ellos, pero también nuevamente, fíjese en el verso 14, el verso 13 y 14, el apóstol dice también a nosotros, en el cual vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el